Pero hablemos de actualidad. La crisis que está pasando hoy en el gobierno por esta disputa interna entre Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, nunca lo había oído nombrar, y Martín Guzmán, ministro de Economía, es mucho más grave, y esto es información, de lo que se está contando, y excede a la discusión no solo de las tarifas de luz, que aumentaron el viernes 9%, y también excede al modo en el que Basualdo fue renunciado supuestamente a través de los medios mientras sigue en su cargo, perdón. A ver, es mucho más grave. De acuerdo a fuentes inobjetables, Cristina Kirchner está convencida hoy que Guzmán es un nuevo enemigo. No solo por todo lo que pasó respecto a Basualdo, a quien quiso renunciar y no pudo, y por el aumento de las tarifas, que ella quiere que sea un solo aumento y él quiere que sea dos, sino por broncas anteriores. Lo considera algo soberbio y además, y esto es realmente información inobjetable, está muy enojada por cómo Guzmán llevó adelante las negociaciones con el FMI, sobre todo por su último viaje a Rusia, donde se entrevistó con altas autoridades de ese país para negociar el apoyo de Rusia con el FMI. Cristina Kirchner desconfía de Guzmán porque cree que es un delegado del Fondo Monetario Internacional y no un delegado de la Argentina ante el fondo. Esto es mucho más grave que algo que ya es grave, que es una crisis donde se está disputando el poder, porque si el ministro de Economía con el presidente quieren echar a un subsecretario y no pueden, aunque hoy por primera vez habló alguien del gobierno, Fernando El Chino Navarro, y dijo va a prevalecer lo que dice Guzmán y Basualdo se va a ir, esto es mucho más profundo. Cristina está muy enojada con Alberto Fernández. Desde la diplomacia se dejó trascender que una de las broncas de Cristina tiene que ver con que Guzmán, en Rusia, no dejó participar de los encuentros más importantes, sobre todo con los del Fondo Monetario Internacional, al embajador argentino en ese país, que es Eduardo Soaín. Está muy, muy enojada Cristina. Quiere que se vaya no Basualdo, sino Guzmán. Veremos qué es lo que pasa. Hubo llamados telefónicos entre Cristina y Alberto Fernández. Terminaron bastante mal, aunque tal vez mañana haya un acto en Ensenada donde mágicamente se muestren juntos Kicillof, intendentes, Alberto Fernández y Cristina. Vamos a ver si va Cristina. Ya se van a conocer muchos más detalles de todo eso. Pero de eso hablaron también, y por eso hablaron, Axel Kicillof contra Guzmán. O sea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en plena pandemia, habla y critica a Guzmán de un modo bastante explícito. También el Cuervo Larroque le pidió que vuelva el IFE, ¿no? Esta ayuda para la gente que no tiene plata en la pandemia, que es algo que Guzmán no quiere. Pero escuchá lo que dijo Kicillof. Yo también quería decir que Federico Basualdo fue funcionario en mi época, Sí. es un excelente funcionario, pero que me parece que no hay que llevar más allá de los rumores. Yo no tengo idea porque lo leí por los diarios, no lo conozco. Lo que sí me parece que regular un incremento inferior a 2 dígitos es una forma de salir de este problema. Ahí lo escuchaste a Axel Kicillof diciendo: no conozco la interna, la leí por los diarios. Sí. Papá Noel existe, Papá Noel existe. No quiero decir porque ya hay chicos que no se están viendo. No leyó la interna por los diarios, la conoce porque Axel Kicillof es uno de los principales consejeros económicos de Cristina. Y fíjate esto, el gobernador de Buenos Aires está marcando la cancha al presidente diciendo los aumentos de tarifa tienen que ser como fueron, 9% durante todo el año. Y defiende a Basualdo. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Va a echar a Basualdo? Bueno, hoy Navarro, el chino Navarro, que trabaja en la jefatura de gabinete, dijo que Basualdo se va a terminar yendo y lo va a acompañar a Alberto Fernández en una gira que va a empezar dentro de pocos días por Europa. Y finalmente, después de tantos martes donde nos tocó bailar con diferentes incógnitas respecto de las aulas y los chicos en la ciudad de Buenos Aires, 4 jueces de la Corte Suprema
determinaron, como si fueran una junta médica, y le digo en el sentido metafórico y con el mayor de los respetos a los magistrados, a quienes algunos conozco, la Corte Suprema determinó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo decían todos los juristas. Es lo que pasó cuando Alberto Fernández saca un decreto y dice: la provincia de Buenos Aires no va a tener clases, la ciudad no va a tener clases. La ciudad va a la Corte diciendo: yo soy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la Corte dijo: sí, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2 miembros de la Corte, como mínimo, estuvieron en la reforma de la Constitución del 94 y dijeron: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autónoma y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso justamente ahora se supone que va a tener derecho la ciudad a suspender las clases. Esta pelea igual va a continuar. CFK mostró bastante hoy un momento de furia, con una especie de vomitada, perdón por la palabra, de tweets contra la Corte. Cristina dijo que hay un golpe de Estado. Ahí tenemos los tweets de Cristina. Dijo: hoy la Corte acaba de decir, en plena pandemia, decretada por la OMS, y una emergencia sanitaria sancionada por el Congreso y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Bueno, tiene competencia para tomar medidas sanitarias, pero no la obligación de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires. Y después agregó, en todos estos tweets, dijo: sinceramente, tal vez no sin citar a su libro Idem, que está muy claro, dijo la vicepresidenta de la República, que está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Lo que quiere decir es que hay una especie de golpe de Estado o un golpe contra las instituciones, porque hubo un fallo de la Corte respecto a un amparo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tranquilos, no hay ningún golpe de Estado. Los K, y esto yo lo he contado, denunciaron durante los años de poder de Cristina Kirchner promedio 2 golpes de Estado por año. ¿Qué dirá Carrió de esto? En un instante vamos a hablar de ella, sé que está escuchando. O sea, 2 golpes de Estado por año dijeron que hubo durante los 2 mandatos de Cristina y el de Néstor, y no pasó nada. Siguieron en el poder. Volviendo a la crisis del gobierno, es Cristina la que le está marcando la línea de gestión al presidente y también Máximo Kirchner. Alberto Fernández está acorralado como nunca. Y con este tema de Guzmán, ella lo está arrastrando a un escenario de enfrentamiento total y también con la cuestión de los ataques a la Corte contra el máximo tribunal del país. ¿Le importará que hayan determinado que ella misma, porque ella misma como constitucional del 93, dictaminó en la reforma de la Constitución que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autónoma? ¿O en realidad lo que le preocupa a Cristina Kirchner es que la Corte puso límites al Poder Ejecutivo y en la Corte hay muchas medidas sobre sus casos de corrupción que están en juicio oral? Elige tu propia aventura. Sobre los golpes de Estado, es peligroso que una vicepresidenta hable de golpe de Estado, porque el Poder Ejecutivo no es lo mismo que el Poder Judicial y viceversa. Pero bueno, ya sabemos, la culpa de la pandemia no es ni por la falta de hospitales, ni por la falta de vacunas, ni por la falta de medidas gubernamentales que no se pudieron controlar, ni por el oxígeno y tampoco por los vacunados VIP. Ya saben, de acuerdo a Cristina, Martín Soria, diferentes funcionarios, el virus lo transmiten, atención. Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte, Horacio Rosati y Ricardo Lorenzetti. Martín Soria los acusó de que van a ser responsables de los muertos. Y además son golpistas. Son algo así como Darth Vader en el Imperio Contraataca, los jueces de la Corte. ¿Se acuerdan del Imperio Contraataca? I am your father. Eso es Darth Vader. Son 4 jueces, ¿no? Y además, o si no, para la gente que recuerda el Eternauta, son como los cascarudos, estos extraterrestres que bajaron en Buenos Aires tirando como una peste blanca, una nieve, para invadirnos, donde hubo al final una batalla en la General Paz. Capaz que Quirós, Larreta o los padres que piden las clases presenciales se están pintando la cara para hacer cara pintadas y hacer un golpe.
Esto es un chiste, pero no está bueno. No está bueno. Lo último, me están apurando, pero esto es lo último. Cristina dice en uno de sus tweets a la gente, a la sociedad, fíjense que la justicia también te importa a vos o te tiene que importar a vos porque la Cámara en lo contencioso administrativo número no sé cuánto, sala no sé cuánto, aumentó la tarifa de los celulares. ¿Realmente es por eso que la justicia nos tiene que importar? ¿O porque hay asesinatos, robos, juicios civiles, sucesiones y un montón de cosas más? Eso dijo Cristina Kirchner. No tienen que importar la justicia porque aumentaron los celulares. Cuando hay femicidas denunciados por sus mujeres que terminan asesinando. Todo esto y mucho más vamos a profundizar en W, vení, que acaba de empezar